Hola chicos, en este vídeo vamos a ver un poco el material del que disponen para trabajar la unidad o el bloque de formulación inorgánica. En primer lugar, disponen de una tabla periódica, como pueden ver en este documento, a la cual le hemos retirado algunos de los elementos. Por poner un ejemplo, hemos retirado a partir del número 90 en adelante, ¿vale?, todos los elementos que pertenecían al séptimo periodo después del actinio. Asimismo, hemos retirado también las tierras raras, que recordarán que eran el bloque que tenía dos filas que teníamos fuera de la configuración habitual de la tabla periódica, que son los lantánidos y los actínidos. Estos los hemos descartado al no ser necesarios trabajarlos al nivel de cuarto de la ESO. Por otro lado, tenemos, como siempre, la distribución a la que ustedes están acostumbrados dentro de la tabla periódica. Tenemos dividida la tabla, como siempre, en 18 columnas o 18 grupos. Sabemos que el primer grupo es el de los alcalinos, después tenemos los alcalinotérreos. De los grupos del 3 hasta el 12, que ustedes el año pasado no trabajaban, que son los metales de transición, este año sí formarán parte de los elementos con los que vamos a trabajar. Después tendremos el 13, los térreos, carbonoideos, nitrogenoideos, anfígenos, halógenos, y el grupo 18, por último, los gases nobles. Todos los elementos que pueden visualizar en esta tabla, en principio son los elementos que ustedes deben conocer. ¿Qué es lo que se deben saber? Deben saber simplemente identificar el nombre del elemento a partir del símbolo que aparece en la tabla y viceversa. Es decir, saber cuál es el símbolo que corresponde a un determinado nombre. Esto se les pide sobre todo pensando en la parte de formulación inorgánica. Por ejemplo, si yo formulara un óxido de hierro y fuera a decir, en el caso el nombre de este compuesto, podría decirlo mediante la nomenclatura de prefijos trióxido de dihierro, tendría que conocer que el símbolo Fe corresponde al hierro para poder nombrarlo. Y viceversa, si me hicieran hacer la fórmula a partir del nombre, tendría que saber cuál es el símbolo que tengo que poner. Así que este es el motivo por el cual sí tengo que pedirles que sepan el nombre que corresponde a cada uno de los símbolos de los elementos que se encuentran en esta tabla. Por otro lado, lo que van a disponer ustedes va a ser que en cualquier examen o tarea que vayamos a hacer, va a tener a su disposición esta misma tabla periódica. Esta tabla de por sí ya tiene una serie de datos que vamos a poder utilizar. Por ejemplo, el número que acompaña a cada uno de los elementos en la parte superior, el número atómico. Saben que además de corresponderse con la posición del elemento dentro de la tabla, coincide con el número de protones que tiene un átomo de este elemento en su núcleo. Asimismo, en la parte inferior tienen la masa molar, es decir, la cantidad de gramos que pesa un mol de átomos de esa sustancia, como ya veremos un poquito más adelante. Ustedes la conocen hasta ahora como la aproximación de la masa atómica. Entonces, vamos a ver que cualquier dato que ustedes puedan necesitar en cualquier examen de química a nivel de cuarto de la ESO, van a disponer de esta tabla tal cual yo se las he entregado a ustedes a través de la plataforma. Ya por último pueden ver cómo hay una serie de elementos que se encuentran sombreados en color gris. Estos son los elementos de los que yo espero que ustedes conozcan. Además, las valencias, o como este año llamaremos los números de oxidación. Estos números de oxidación saben que corresponden al número de electrones que un determinado átomo está dispuesto a ceder, a recibir o a compartir. Esto lo veremos un poquito más en profundidad en el bloque del enlace químico. Y en el siguiente documento que veremos cuáles son esos números de oxidación. De manera que, aunque debemos saber los nombres de todos los elementos de esta tabla, es suficiente con que sepamos las valencias o números de oxidación de los que están sombreados en gris para poder trabajar la nomenclatura inorgánica. El siguiente documento que les muestro es el segundo que tienen a disposición de ustedes en las plataformas. Como les decía, los números que teníamos sombreados, los elementos que teníamos sombreados en el documento anterior son aquellos que aquí aparecen con su símbolo y los diferentes números de oxidación que pueden tener. Hay que aclarar que de esta tabla no van a disponer en un examen, de manera que se supone que ustedes tienen que ser capaces de recordar estos números de oxidación. ¿Dónde está el truco? Si se fijan, hemos intentado facilitarles la tarea de un par de maneras. Por un lado, hemos sombreado del mismo color todos aquellos elementos que contienen el mismo número de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos todos los elementos del grupo 2 que tienen número de oxidación más 2. Están sombreados del mismo color
que el zinc y el cadmio, que también tienen número de oxidación más 2. Asimismo, lo que se espera es que esta disposición a través de la tabla periódica y el disponer de ella les haga más fácil la tarea de recordar los números de oxidación de los elementos. Por ejemplo, todos los elementos que pertenecen al grupo 1 tienen número de oxidación más 1. Todos los que pertenecen al grupo 2 tienen número de oxidación más 2. Es verdad que hay una serie de elementos, sobre todo los metales de transición, que son muy versátiles a la hora de combinarse con no metales y por lo tanto pueden utilizar un variado rango de números de oxidación. Sin embargo, vamos a ver cómo hay muchos que son muy fáciles de recordar. Por ejemplo, si obviamos la excepción del flúor y nos quedamos con el con el cloro, podemos ver cómo el cloro en primer lugar tiene número de oxidación menos 1, que es lo que correspondería a ganar el electrón que le falta, pero luego tiene la posibilidad de combinarse cediendo o pareciendo como que cede 1, 3, 5 o 7. Lo bueno es que si nos aprendemos el cloro, sabemos que todos los elementos que van por debajo se corresponden con esos mismos números de oxidación y ustedes les recuerdo que van a disponer de una tabla periódica. Esto mismo lo podemos hacer razonándolo con el azufre o con el nitrógeno. Y podemos ver cómo una vez aprendido cada uno de ellos y que generalmente tienen la misma estructura, menos 2 al quedarle 2 electrones por ganar para llegar a completar el octeto y después pueden ceder 2, 4 o 6 y el mismo caso para el nitrógeno y los elementos que lo siguen en su mismo grupo. La última cosa que nos quedaría por explicar de esta tabla sería la existencia de esta flecha negra que tienen en la parte superior derecha. Como bien indica aquí el chivatillo que les he puesto, esto indica el orden de escritura de los elementos. Quiere decir que si a mí me dieran para combinar dos elementos cualesquiera, por poner un ejemplo, me dijeran combina el cloro, por ejemplo, con el hierro, pues yo tendría que saber a la hora de crear esa fórmula qué elemento va más a la derecha dentro de la fórmula y qué elemento va a la izquierda. ¿Esto a qué se debe? Generalmente el elemento que va más a la derecha es el elemento menos metálico, es decir, el elemento que es más electronegativo. Y sin embargo, el elemento que va a la izquierda dentro de la fórmula sería el elemento más metálico o menos electronegativo. ¿Cómo se comporta el carácter metálico o la electronegatividad? Pues bien, indicando esta flecha, cómo vamos de mayor a menor electronegatividad, siempre empezando por la esquina superior derecha y vamos descendiendo dentro de cada uno de los grupos y significaría que estamos disminuyendo en electronegatividad. Es decir, que si fuéramos a escribir esta fórmula, empezaríamos mirando por esta columna y nos encontraríamos el cloro, lo que quiere decir que el cloro es el primer elemento que le va a tocar más a la derecha, porque está más a la derecha dentro de la tabla periódica. Y si siguiéramos recorriéndolo, siempre siguiendo esta pauta, en orden descendente, moviéndonos por las columnas desde la derecha hacia la izquierda, llegaría un momento en que llegaríamos al hierro. Entonces sabríamos que tenemos que colocar el hierro. Y en este caso, como el hierro está más a la izquierda y más abajo de lo que está el cloro, quiere decir que es un elemento más metálico, es decir, un elemento menos electronegativo. Esto lo que va a decir es que estos dos elementos se combinan y lo vamos a ver que hay dos posibilidades. Pues podríamos tener el dicloruro de hierro o podríamos tener el tricloruro de hierro. Y eso dependerá de qué número de oxidación esté utilizando, en ese caso, el hierro. Pero tenemos esas dos posibilidades porque tenemos dos posibles números de oxidación. Realmente la nomenclatura en cuarto es mucho más sencilla. Yo nunca les voy a pedir que mezclen dos elementos aleatorios. Yo les voy a dar una fórmula y voy a pedir que la nombren, o les voy a dar un nombre y les voy a pedir que por favor realicen la fórmula que le corresponde. En cualquier caso, la propia fórmula o el nombre ya te va diciendo qué es lo que hay más a la derecha. Pero es interesante conocer este aspecto de la tabla. Por último, podemos ver cómo en la parte inferior tenemos dos chuletillas o dos pequeñas tablitas que nos van a servir de recordatorio cuando estemos trabajando los diferentes tipos de nomenclatura. Aquí tenemos la nomenclatura de composición con prefijos numerales, es la que ustedes conocían como nomenclatura sistemática, ¿vale? Pero desde hace unos años ya la UPAC cambió la manera de llamarla, pero sigue siendo igual, utilizando los prefijos según el número de átomos que hay en determinada sustancia. Y después tenemos la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional es una nomenclatura que ya la UPAC hace unos años ha declarado como
obsoleta para muchos de los compuestos binarios de los que se estudiaba anteriormente. De manera que lo vamos a dejar para algunos ternarios que a ustedes todavía les sonará nuevo. Así que no se preocupen que ya los iremos trabajando. Ya por último, esta es la última página del documento del que disponen ustedes. Es un resumen que me viene a decir los diferentes compuestos que vamos a trabajar durante este curso y para cada uno de ellos todas las nomenclaturas de las que podemos disponer. No todos los compuestos disponen de todas las nomenclaturas, de manera que vamos a ir viendo cada uno de los casos por separado. Vamos a centrarnos en esta primera parte en los compuestos binarios, es decir, los compuestos que tenemos en principio señalados como compuestos binarios. Estos compuestos ya ustedes los vieron el año pasado. Son los óxidos, los peróxidos, los hidruros y las sales, que son aquellos compuestos de dos sustancias en las que ninguno de los dos es ni oxígeno ni hidrógeno. Vamos a ver también como compuestos nuevos, hablamos de los ternarios, es decir, aquellos compuestos químicos que poseen átomos de 3 elementos diferentes. Vamos a ver dos concretamente, los oxoácidos y las oxisales. Al fin y al cabo son como los ácidos binarios pero llevan oxígeno y como las sales binarias pero también llevan oxígeno. Y vamos a ver que sus 3 nomenclaturas pues son un poquito diferentes. En los siguientes vídeos vamos a ir desglosando cada uno de estos compuestos y vamos a empezar repasando los binarios que ustedes conocen de tercero de la ESO.